cultura libre es la filosofía que defiende que las expresiones culturales de la humanidad deberían ser colaborativas y deberían ser libres para compartir, precisamente para fomentar su producción y para incrementar la interacción entre sus creadores. La cultura libre tiene varios aspectos, por ejemplo el software. Formalmente, un software libre es un software que me permite 4 libertades. La libertad de usarlo con cualquier propósito comercial, incluso la libertad de distribuirlo libremente a todas las personas que yo quiera, la libertad de copiar, de modificar y adaptar el software y la libertad de distribuir esas modificaciones a toda mi comunidad para que todos se beneficien. En el arte, la literatura y las expresiones audiovisuales en general. Hay mucho que entender, no hay que confundirlo con arte y entretenimiento gratis, pero sobre todo es, para mí, no poner una barrera monetaria para tener acceso a la cultura. La idea de que muchos artistas de diferentes orígenes, de diferentes trasfondos culturales puedan generar una nueva idea que nadie había visto antes. Cuando un investigador o investigadora realiza un trabajo y queda este conocimiento cerrado dentro de las instituciones, no es posible que las otras personas puedan apropiárselo, modificarlo, distribuirlo y compartirlo. Nuevas ideas y nuevos descubrimientos a partir de la colaboración de datos y de información entre investigadores de diversos países. En todas ellas hay un hilo común. Alguien podría ver una idea que los demás no hayan visto y eso le daría una ventaja a toda la comunidad. Cuando un investigador o investigadora hace que su quehacer o producto sea libre, es decir, con una licencia Creative Commons, está dando la posibilidad de que otros investigadores o investigadoras lo usen y se lo apropien. Creative Commons es un tipo de licenciamiento que busca abrir otro tipo de opciones para que la gente tenga acceso a productos culturales. Se contrapone un poco a lo que conocemos tradicionalmente como los derechos de autor, ¿verdad? Que por lo general benefician a grandes corporaciones que se benefician de la distribución de los productos culturales que los artistas, escritores, músicos generan y que por lo general pues al final ni siquiera ven los réditos de toda esa producción porque son las grandes corporaciones de distribución las que se dejan todos los beneficios. La difusión de las obras es más fácil, que se pasa de mano en mano sin ninguna limitante y al final yo puedo obtener más reconocimiento y sobre todo que yo tengo un control completo, no hay censura sobre el contenido que yo genere porque no hay intermediarios. La cultura libre es útil porque le da mayor visibilidad y difusión a las obras y a sus creadores. La cultura libre es ética porque contribuye a un transparente actuar en la producción. Y finalmente la cultura libre es altruista porque promueve nuevos modelos para compartir e intercambiar la información, creando pasos para nuevas ideas y finalmente una nueva manera de conceptualizar la humanidad y nuestras maneras de contribuir para ella.